En mayo de 1987, Kenneth Parks condujo 23 kilómetros por la autopista 401 de Ontario, entró a la casa de sus suegros en Scarborough a las 5 de la mañana, acabó a su suegra a golpes con una llanta de automóvil, hirió gravemente a su suegro con un cuchillo de cocina, y cuando llegó la policía, Parks ya se había presentado solo en la comisaría más cercana. Todavía estaba dormido. No fingía. No había alcohol detectable en su sangre. No había historial de violencia, de psicosis ni de ningún conflicto documentado con las víctimas. Su suegra lo llamaba el hijo que nunca tuvo. Esa noche, Parks se había quedado dormido en el sofá de su casa en Pickering después de ver televisión, con las deudas de juego que llevaba semanas ocultando a su familia sin resolver y el cuerpo agotado por semanas de sueño fragmentado. Lo siguiente que registró su memoria fue estar de pie frente a un mostrador policial con las manos cubiertas de sangre y las palmas laceradas por la misma cuchilla con la que había atacado, sin poder explicar qué había pasado ni cómo había llegado ahí ni por qué le dolían las manos de esa manera. Roger Broughton llevaba 20 años estudiando lo que ocurre dentro del cerebro humano durante el sueño cuando el sistema jurídico canadiense lo convocó como perito en el juicio de Parks en 1988. Broughton era entonces profesor titular de neurología en la Universidad de Ottawa y uno de los investigadores más citados del mundo en el campo de las parasomnias, los trastornos del comportamiento que ocurren durante el sueño o en las transiciones entre el sueño y la vigilia. Había pasado 2 décadas documentando casos de personas que cocinaban platillos completos, conducían vehículos por calles conocidas y mantenían conversaciones coherentes de varios minutos mientras dormían profundamente, sin guardar ningún recuerdo de ninguno de esos episodios al despertar. El caso Parks era diferente en consecuencias, no en mecanismo. Lo que Broughton explicó al tribunal fue esto: durante el sueño profundo, la corteza prefrontal no se ralentiza. Se apaga. Sus niveles de actividad son comparables a los de alguien bajo anestesia general. Y la corteza prefrontal es exactamente la región que te permite juzgar, planificar, inhibir impulsos y ser consciente de lo que estás haciendo. Sin ella, no hay decisiones, solo hay movimiento. El cuerpo motor, en cambio, puede permanecer activo. El sonambulismo ocurre cuando hay una disociación entre estos dos sistemas. Los circuitos motores subcorticales se activan y ejecutan secuencias de comportamiento aprendidas y almacenadas como memoria procedimental, navegan el espacio físico con coordinación suficiente para no chocar contra los muebles, abren puertas con el giro de muñeca correcto, bajan escaleras calculando la altura de cada peldaño con una precisión que desafía la intuición de cualquier observador, y en los casos extremos que Broughton había documentado antes de Parks, pueden ejecutar secuencias de agresión física sostenida con una fuerza y una persistencia que las víctimas que sobreviven describen invariablemente de la misma manera, mecánica, automática. Como si el agresor no estuviera presente dentro de su propio cuerpo. Esa descripción es neurológicamente exacta. El individuo no está presente. Lo que se mueve y conduce y golpea no tiene acceso a la memoria episódica, opera exclusivamente con los sistemas subcorticales más antiguos del encéfalo. Broughton presentó al tribunal los registros del Laboratorio del Sueño de Ottawa. Los estudios medían simultáneamente la actividad cerebral, el movimiento ocular, el tono muscular y la frecuencia cardíaca mientras Parks dormía. Los registros de Parks mostraban anomalías consistentes con una parasomnia severa de sueño profundo. La familia de Parks tenía historia documentada de parasomnias en al menos 3 generaciones, sonambulismo en el padre, terrores nocturnos en una tía materna, somniloquio persistente en 2 hermanos mayores. Los desencadenantes documentados de un episodio severo son 3, estrés psicológico sostenido, privación acumulada de sueño, y consumo de alcohol en las horas previas. En las semanas anteriores al crimen, Parks acumulaba los 3 sin interrupción. El jurado deliberó 9 horas. Absolvió a Kenneth Parks por unanimidad. No porque encontraran al hombre inocente en el sentido que esa palabra carga en el lenguaje cotidiano, sino porque el sistema legal tuvo que procesar algo para lo que no existe categoría jurídica construida, un acto sin sujeto. Una muerte causada por un cuerpo que en el momento en que la causó no tenía acceso a ninguna de las facultades que definen a una persona jurídicamente responsable. El derecho penal descansa sobre el principio de mens rea, la mente culpable, la intención consciente que transforma un daño en un crimen. Esa noche en Scarborough no había mente, solo había motor. La imagen popular del sonambulismo es el niño que aparece en el pasillo murmurando cosas sin sentido, o el adulto que come frente a la nevera sin recordarlo. Esa versión existe y es real. Pero está tan lejos del caso Parks como un dolor de cabeza lo está de un tumor cerebral. La misma palabra cubre 2 fenómenos de magnitud completamente distinta. Lo que Mark Pressman, neurólogo en Pensilvania, documentó en su revisión sistemática publicada en 2007 en la revista Sleep Medicine, analizando más de 30 casos judiciales en los que se alegó parasomnia como defensa en distintos países, es que el sonambulismo violento tiene marcadores clínicos que lo distinguen de manera consistente de la simulación. Ocurre siempre en el primer tercio de la noche, durante la fase N3 de sueño profundo,
el individuo no responde a su nombre ni a estímulos verbales de ningún tipo durante el episodio, los ojos están abiertos pero la mirada no sigue objetos en movimiento ni establece contacto visual real con otras personas presentes. El episodio no puede interrumpirse con voz ni con contacto físico suave, solo con un estímulo suficientemente intenso que provoca el despertar completo, y al terminar, la amnesia del episodio es total y sin excepción en todos los casos documentados hasta la fecha. Parks cumplía cada uno de esos criterios en los registros clínicos y en el testimonio de los primeros agentes que llegaron esa mañana. Desde la absolución de Parks, los tribunales de varios países han tenido que procesar casos similares. El soldado británico Jules Law, absuelto en 2003 después de acabar a su padre durante un episodio de parasomnia. El estudiante Scott Felleder, condenado en Arizona en 1999 a pesar de alegar sonambulismo, en un caso donde la presencia de guantes y la reubicación del cuerpo dificultaron la defensa. Los criterios de Pressman se convirtieron en la herramienta estándar de evaluación forense precisamente porque el sistema legal necesitaba una manera de distinguir entre los casos en que la neurología respalda la defensa y los casos en que no. Lo que hace al caso Parks distinto de la mayoría de los debates sobre responsabilidad penal no es que sea un caso límite. Es que es un caso claro. La polisomnografía, la historia familiar, los marcadores clínicos del episodio, el comportamiento en la comisaría, todos apuntaban en la misma dirección sin ambigüedad. Lo que lo hace perturbador no es la duda sobre si Parks dormía. Es la certeza de que dormía. Y la pregunta que esa certeza abre sobre la frontera entre el acto voluntario y el acto que el cerebro ejecuta por su cuenta, en vigilia o fuera de ella, es una pregunta que la neurología lleva décadas formulando sin que el lenguaje legal haya terminado de incorporarla. Los hijos de Kenneth Parks tienen una probabilidad estadísticamente elevada de heredar la predisposición neurológica a las parasomnias de sueño profundo. Eso está en la arquitectura de sus genes, en la forma en que su tronco encefálico gestiona las transiciones entre fases de sueño, no en sus decisiones ni en las de él. Kenneth Parks no eligió lo que hizo esa noche en mayo de 1987. Ahora te toca a ti, si tu cerebro puede actuar sin que tú estés presente, ¿dónde termina realmente tu responsabilidad? Déjalo en los comentarios. Si esta pregunta te dejó pensando, dale like, así el algoritmo entiende que vale la pena seguir haciéndolas. Y suscríbete, porque cada semana hay una grieta nueva en lo que creías saber sobre tu propia mente.